una suerte de clase práctica en relación a distintas opiniones sobre cómo exponer una idea, cómo utilizar la relación entre el lenguaje y realidad, cómo hablar con los proveedores diarios de pan, verduras y zanahorias. La instrucción que nos da Sarkis es un poco difícil de seguir, por lo menos para mí, no leer los otros diarios. Pero son todos elementos de lo que podríamos llamar el intento de creación de una pedagogía que nos convierta en lúcidos lectores y capaces de ser introspectivos respecto a nuestros propios deseos y calificarlos del modo más apropiado, es decir, cuántos de estos deseos y voluntades se pueden transformar en formas de acción. Entonces, estas asambleas a mí me interesan demasiado, tanto como me interesa una conversación con un taxista. Aquí agrego mi elenco de interlocutores, los taxistas, que no deben faltar en ninguna clase práctica. Es la luz. Pensamiento taxista. Y la escucha entre nosotros, es decir, con qué modismos y fórmulas que a veces son arquetípicas, imposible de violarlas, porque sentiríamos que estamos violando una parte esencial de nuestra constitución como seres hablantes. Entonces también la condición del hablante tiene que tener puntos fijos dispuestos al aprendizaje, que va a ser mucho más difícil. El aprendizaje es más difícil de lo que pensamos. Nos pasamos hablando de aprender, pero nuestros núcleos más o menos persistentes de convicciones saben cómo resistir fórmulas nuevas de lenguaje. Los primeros que dudo es de los que dicen: esto me sirvió para cambiar mi vida. ¿Y en una asamblea, una sesión de psicoanálisis, una gran conversación con un amigo, y sin embargo, ¿cómo dejar de lado esa idea de que algo nos debe servir para cambiar de vida? Recomiendo pensar que esto es difícil antes que fácil, porque siendo difícil como lo es el cambiar de vida, porque nada más odioso hacia nosotros mismos que encontrarnos en el mismo círculo repetitivo de lo que ya dijimos otras veces, de las palabras que son nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar de refugio. No nos dejan tranquilos, pero son nuestro lugar de refugio. Entonces también las queremos. Hay una linda anécdota de una novela policial de Dashiell Hammett, que muchos habrán leído, El halcón maltés. Es un caso de Sam Spade, es una mujer que le pide que investigue por qué se fue el marido de la casa. Y después de una gran investigación, Sam Spade no fue tan imaginativo, va a la otra costa de los Estados Unidos y lo encuentra, este hombre. Y lo encuentra viviendo con otra mujer, igual a la que abandonó, tiene 2 o 3 hijos iguales a los que tenía con el mismo partido de béisbol, todo. Reproduce, Sam Spade es uno de los máximos filósofos de la cultura norteamericana, ¿no? No digo que haya otros filósofos pragmáticos, pero Sam Spade fue, además cuando lo representaba Humphrey Bogart, se hacía entre filosófico y artístico al mismo tiempo. Y ve que no puede hacer nada con eso, vuelve a Nueva York y le dice a la viuda que no lo encontró. Y hace una reflexión que forma parte de lo que le cuenta aquel que estaba siendo buscado. Dice: mire, iba por la calle razonando de mi vida era siempre la misma, y había una obra en construcción y cayó un tablón muy cerca de mi cabeza, no me mató de casualidad, eso fue un signo, la literatura puritana, ¿no?, que siempre busca signos, y dije: a partir de aquí soy otro. Entonces lo interesante es que hubo ese signo, después repitió todo lo demás igual. Sam Spade, que es un gran personaje con un inmenso dolor y una gran condolencia, entendió eso, recibió el signo, pero no pudo cambiar. Y que las cosas queden así no siempre está mal. Las cosas quedaron así, repitió su vida y hizo 2 veces lo mismo, pudo haberlo hecho más veces. Eso lo tengo como lección también de cómo constituir un lenguaje político, porque me parece que esta época es posible hacerlo y todos lo estamos buscando con muchos costos. Por ejemplo, en Carta Abierta
es un costo que alude a la palabra barroquismo. Si fuéramos cultores de la vida artística, pintores y demás, o poetas gongoristas, estaríamos sumamente satisfechos que se nos designe de esa manera, que tuvo tantas consecuencias en la historia del arte. El barroquismo es una forma de la matemática, de la lógica. Leibniz fue barroco, una forma de la comida, de la mueblería, una forma de la construcción. La casa de Tucumán es barroco. Borges, a pesar de que quiere combatir el barroco, tiene aspectos barrocos interesantes. El gran poeta cubano, Lezama Lima, fue un barroco, consciente, porque lo definió como el tono dominante de América Latina. La novelística que salió de la obra de Lezama Lima es la novelística que tuvo más popularidad porque fue una novelística venidosa. García Márquez, el propio Vargas Llosa, todos los que escribieron llamándose realistas mágicos, eran una utilización disminuida del barroco. Por eso Lezama Lima fue un desconocido y García Márquez, su discípulo, y diría Vargas Llosa, su discípulo también, pudieron aliviar esas fórmulas esenciales, que era que el barroco no designa un tiempo lineal, el tiempo es entreverado y oscuro, y a veces no sabemos bien en qué tiempo estamos. El tiempo puede tener una circularidad, el adorno, la voluta, el retorcimiento pueden ser formas de pensamiento que sean enormemente superiores a la vida lineal, repetitiva. Entonces todo eso hizo que la dirección política cubana, no así el lector latinoamericano, que enseguida tomó el barroco de García Márquez, menos el de Severo Sarduy, que sí fue un discípulo directo de Lezama Lima, pero sí el de García Márquez, que es el tiempo circular, y habrán visto que está escrito de una manera barroca pasada por el periodismo. Eso quizás sea la forma ideal. García Márquez es un gran periodista del barroco, es un gran barroco que sabe lo que tiene que decirle a un público que lee diarios, como fue un gran redactor del diario El Tiempo de Bogotá. Entonces, la Revolución Cubana, que habló de otra manera, habló con José Martí, habló menos con Marx. El que más habló con Marx en la Revolución Cubana fue Guevara, que empleó la palabra plusvalía varias veces. Fue Guevara, no Fidel Castro, que no era ese su tema ni ese concepto. Toda la Revolución Cubana estuvo hablada en términos de creación del poder popular, creación de comisiones vecinales de defensa de la revolución, y los largos discursos de Fidel Castro, que no es fácil calificar hoy si eran o no eran barrocos, porque García Márquez cuenta en un famoso cuento que empezó a caminar por el malecón a las 2 de la tarde y siguió caminando para conocer mejor La Habana. 7 horas caminó, y de todas las radios de las casas salía el discurso de Fidel Castro. Cansado volvió a su hotel y Fidel Castro empezó 7 horas, no sé si 4 o 5, pero es un discurso largo. En realidad es un discurso de fuerte interpelación a los presentes, de cambio repentino de orientación del tema, entrelazamiento posterior de los temas. Deja un tema olvidado 5 minutos antes o 1 hora antes y lo vuelve a retomar después. García Márquez dijo, se parece un poco a este tipo de literatura que tanto está entusiasmando al público de América Latina. Y con Lezama Lima lo que pasó, porque además su orientación sexual no era la que recomendaba y aprobaba por ley la Revolución Cubana en aquel momento, fue un personaje totalmente olvidado. Ahora, si uno va a La Habana hoy y conversa con las altas autoridades del Partido Comunista, que tiene una gran congoja por haber producido ese evento, el olvido del principal poeta cubano y quizás latinoamericano en todo el tiempo. Entonces ahí se presenta una situación incómoda, difícil de salvar hasta hoy, porque la Revolución Cubana hoy habla un lenguaje más economicista. Está hablando del Producto Bruto Interno, habla en cierto sentido hay programas de contención del gasto público, todas esas terminologías que provenían del neoliberalismo las está usando el Partido Comunista cubano, pero al mismo tiempo lo que se nota en toda la clase política cubana y en el pueblo cubano es la enorme admiración y recuperación de Lezama Lima, el barroco,
que es autor de grandes novelas que fueron festejadas en Buenos Aires, como Paradiso, por ejemplo, de las que se leía, que decía, qué difícil es leerlas. ¿Quién leyó entero Paradiso? Fidel Castro fue capaz de decir, no leí entero El Capital, fui hasta la página 30. Sí, quiso decir algo Fidel Castro, porque en realidad el que había descubierto que es lo que hoy percibimos hoy, que hay un autor que es el autor cubano por excelencia, que tiene sus gustos en cada esquina de Cuba, que es José Martí, y que del cual no se puede decir que sea un barroco, no es de la época del barroco, en realidad no quiso inventar un idioma nuevo, no inventó un idioma nuevo, exactamente nuevo, pero evidentemente tenía una simplicidad en su versificación y un estilo profundamente místico en su ensayística, sobre todo el artículo de Nuestra América, que es el más conocido por los lectores argentinos, que es un artículo del cosmos, algo místico. Cuba era parte del cosmos, la revolución era algo místico, los militantes salían de lo que se llamaba la Casa de Asterión, o sea, un lugar místico de donde sale Bolívar. Bolívar está presidiendo todo lo que ocurre. Llegó muy lejos con Bolívar, Martín, más que Chávez, y se preside en la cumbre del Chimborazo el cortejo sangriento, y nombra el cortejo sangriento, todos los mártires de la Revolución Americana. O sea que no sería un barroquismo, pero había algo así como un barroquismo lírico de la sangre y de la mística muy elevada. No en vano, digamos, se convirtió en una autora absolutamente popular y cerró un círculo muy interesante, que es el círculo de lectores más leídos, que apela a lo que lo popular está seguro que ese escritor tiene, que es la capacidad de conservar el tesoro místico de las civilizaciones pasadas y los viejos mitos de la humanidad. Y hasta podríamos llamar barroco a eso también. En la confianza de que en el verdulero y en el tajista, que muchas veces no se agreden y con los que no se pueden hablar, el otro día uno me dijo, ¿cómo no sabe que Máximo mató a Kirchner? Realmente no sabe. Es difícil hacer una apología de un personaje que dice esas cosas, que está envuelto en fuerte mitología, pero en una de las revistas de San Marino, la revista Orígenes, que es una gran revista, muy poco conocida acá, un lector escribe que por qué no se dedica a otra cosa, si esa revista igual no se entiende. Hay que decir que no hay nada que no pertenezca a la memoria de la revista Orígenes. Y él lo responde con el ejemplo del campesino italiano. Dice, todo el tesoro de la cultura italiana está en la vida popular. Y eso es la cumbre de lo que se puede pensar en términos de la actividad popular, la vida popular, incluso el populismo y la alta cultura. Por eso esa separación entre las cosas máximas de la cultura de la humanidad y la vida popular no puede ser. La Argentina está muy partida también por un populismo que no le interesó tanto este tema, le interesó más un tema que nos interesa absolutamente a todos, que es la justicia social, la distribución de la renta, pero no fue un populismo que se interesó en este pensamiento de San Marino, es en la clase popular de donde circula con más lentitud esa clase de tesoro. Es una clase aristocrática, regida por una lógica insulsa de la moda que cambian a cada paso de cultivo de gusto que termina siendo superficial y no genera grandes obras. Y Petrarca, Virgilio y el Dante están en las clases populares italianas, no están en Berlusconi, ¿me entiendes? Que representa una de las máximas decadencias culturales a las que puede estar sometido un país. Un país decae culturalmente así, cuando se quiebra su idioma y sus dirigentes comienzan a olvidar sus fuentes culturales e inventan otros idiomas, el idioma del pícaro, el idioma del tramposo, el idioma de lo que hace pasar por bueno en la política todo aquello que parte de una astucia menor. Entonces los países terminan muy vulnerados por ese lenguaje que es la televisión. Es el lenguaje de la televisión. No digo que no se pase televisión buena, que no haya televisión buena en la Argentina, hay mejor que cualquier otro tiempo de historia de la Argentina, pero la televisión central tiene como una hipótesis inevitable, irreversible, de que hay que hablar como habla ese taxista, como habla el mal verdulero que no leyó Petrarca, no sé,
Preguntale. Pero seguro que es un buen bolero y tiene ancestros italianos. Puede decir algo, pero puede tener una sensibilidad parecida. Por eso erró el peronismo cuando con su hipótesis cultural, con Iván Iseevich, por ejemplo. Una vez. Ya bueno, una vez estaba bien, pero lo puso otra vez. Y encima algunos todavía lo citan. ¿Qué tiene Iván Iseevich? Alguien que proscribió la vida artística argentina, diciendo que había un arte degenerado. Ahí tenía una correlación con lo que pasaba en Europa, también contra los autoritarismos europeos. El peronismo nunca dijo nada de eso, porque nadie va a pedir hoy al peronismo que diga, bueno, hágase autocrítica de Iván Iseevich. ¿Quién va a pedir eso? Tuvieron Rodolfo Walsh, Ortega Peña, Andrés Arregui. Eso también se refleja un poco en la cultura papal. Fíjense, la cultura papal es un poco así, es un populismo mediático. La televisión y Vaticano hablan cada vez igual, cada vez más parecidos. El tipo de conquista de conciencia, el tipo de melosidad cariñosa, el tipo de Dios te quiere, que ya no solo de los evangelistas, eso fue el descubrimiento de los evangelistas. El número llegó a tirarse al suelo, es un rito milenario, pero estaban olvidados. Cuando los ritos milenarios están olvidados, ya no se los puede recuperar solamente porque si no estuviera la televisión. Te convertís en una especie de showman que recupera el rito olvidado, que al mismo tiempo lo produce en una escala la humanidad como auditorio. Entonces, en ese sentido, también es muy difícil que un papa pueda hablar más de San Lorenzo, muy bien, el estancamiento de los idiomas. Uno diría, qué bueno que podemos hablar de San Lorenzo después de la Virgen María, después hablar de Santo Tomás de Aquino, un poquito de San Agustín y la pena que robó, que lo hizo sentirse culpable. Pero en realidad ya no hay más camino, que esa comprensión la tiene el político mundial. Es la comprensión que tiene la nata, la comprensión que tiene esta. Son comprensiones de lucha. Es decir, unificar el lenguaje mundial sin tabiques, hacerlo un solo lenguaje y tener un insulto que puede ser un insulto muy soez, pero la palabra barroco pasó a ser soez. Si uno quisiera vivir feliz en Argentina, cuidado que te diga barroco. Porque el tema existe desde siempre, o sea, la televisión precisa calificar de modo de definir lo que es su hegemonía. ¿Por cuál sería su hegemonía? La potestad que se da a sí misma de trazar la línea de lo que se entiende y no se entiende en una sociedad. Entonces, como casi siempre son gerentes de jóvenes y demás, trazan la línea de inteligibilidad muy baja. Muy baja, y proscriben todo lo que supuestamente excede. Y eso ha pasado tantas veces, y pasa todos los días en Argentina, que a veces se produce una renovación en esa línea de inteligibilidad. Está la nata que ya no es posible decir cuál es la de él, porque como lo ven, como es una nación de carácter nacional masivo, como no se produjo nunca en la historia de la televisión, son millones de personas que lo ven. Entonces la línea de inteligibilidad pasa sus artículos, por ejemplo, citar a Luis Alberto Romero. Es cierto que está en su mejor momento. Pero también citan a una revista un amigo nuestro, Enrique Carpintero, que muchos psicólogos de acá lo deben conocer. Enrique no es alguien que esté con las posiciones del gobierno, pero eso no tiene nada que ver. Cita la revista Topía y dice, como bien dice la revista Topía, hay dos tipos de caracteres subjetivos. Y a partir de ahí llega una frase de Luis Alberto Romero, hace un artículo largo en Clarín con todo, nuevamente con acusaciones, con pruebas, prueba de que les llegó la idea de que actúa sin pruebas. Porque es evidente que la televisión no precisa pruebas, si es justicia mediática. La diferencia de la justicia de Zaffaroni es que Zaffaroni o los jueces, cualquier juez precisa pruebas. La justicia mediática es mucho mejor sin pruebas. ¿Por qué razón el taxista
va a decir, no cometí la ingenuidad, iba con Vicente Batistanta, así que decirle, a ver, traiga esa prueba. Vamos a tener una conversación mitológica. Entenderían solo los dioses diciendo, ¿qué es la prueba? Entonces, la idea de una sociedad sin pruebas para las afirmaciones que se den, una sociedad ricosísima, está al borde de caer en una situación de fuerte incomprensión de sus mismos motivos fundacionales, de sus motivos constructivos del futuro, de sus motivos de congregación comunitaria, de todos los motivos que hacen una nación siempre en conflicto, pero siempre buscando formas superiores de atravesar un conflicto. Entonces es muy riesgoso lo que está ocurriendo en este momento. Y el documento Carta Abierta ellos también lo vieron de esa manera. La primera fórmula fue ridiculizarlo. Lanata hizo las dos. Lo ridiculizó, insultó, y después se tomó el trabajo de leerla. Otro artículo que publicó el otro sábado también toma mucho. Fue un lector, hay que decir que fue un lector porque Lanata es un personaje extraño, está entre el diario, admira la figura de Natalio Botana, un gran creador de diarios en Argentina, no era todavía la televisión, y admira el productor periodístico que hace generar las pesadillas de millones de personas durante la noche, soñando con caja fuerte, que es un sueño que los psicoanalistas suelen interpretar un poco simplificadamente, ¿no? La bóveda, etcétera. Son vinos, es dinero, es un rosario, es la vida sexual. Encontró algo perfecto desde el punto de vista de una mitología central en una sociedad que efectivamente está siendo acosada por un implemento educativo que en realidad es un implemento de reconstrucción de toda la lengua nacional, sacándole los tabiques internos. O sea, no se puede hablar de un modo en un lugar y respetuosamente hablar de un modo en otro lugar. No está el aula, no está la misa, no está la calle, no está la cabina del taxi, no está una asamblea. Todos los modos son los mismos y que se resumen en una suerte de pieza musical cómica que la hace un personaje que concentró, que imantó un conjunto enorme de la sociedad y que es lo único que finalmente termina produciendo ciertos efectos políticos difíciles de seguir, además, por la vida política argentina en su conjunto, tanto por el gobierno como por la oposición, que en gran medida se basa en la nata. Es vergonzoso que Ricardo Alfonsín, el hijo de un político que creo que debemos respetar todos, es vergonzoso que él salga haciendo de la nata con una valija en un acto público de la Revolución Radical. O sea, todos los elementos de la utilería televisiva le sirven al viejo partido de Alén y Irigoyen. Eso debería ser vergonzoso. Hay que decirle a los radicales, porque no podemos perder la esperanza, porque los radicales tienen un tronco democrático. Entonces no podemos también perder esa discusión. Y para sintetizar mucho un problema que me parece que la carta, esta y otras, tienen que tratar sin perder la lengua del economista, la lengua del sociólogo, todas las lenguas profesionales no deben ser perdidas, pero tenemos que demostrar que si una sociedad es una trama compleja de mitos, también los podemos analizar de dos maneras. Una, denunciando aquellos mitos que paralizan a la población, y otra, respetando a los mitos, porque somos también hijos de muchos mitos de nuestro lenguaje. Y entonces es muy sutil la tarea que hay que hacer con los mitos, que a veces cierran nuestro lenguaje y nos hacen tontos, aunque producimos la palabra epistemología y seguimos siendo tontos, y otras veces un buen mito que está disperso en nuestra conciencia, que heredamos de milenios sin saberlo, permite que una buena conversación de fútbol sea enteramente mitológica y enteramente interesante. Que sea un ciclo que a lo mejor no se imagina discutiendo como se discutía en una esquina de Roma en cualquier otro juego en el año 102 de nuestra era. Entonces, de ahí que la importancia de los discursos de Cristina sea cada vez mayor. Han sido analizados por mucha gente. Han sido analizados por Beatriz Arlo, por Pani. Una parte importante de la crítica de la oposición que es analizar los discursos de la presidenta. Y ahí hay algo que yo no sé si la presidenta lo percibe o no, es un tema para hablar también. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y la prueba es que acá se lo hizo. Por ejemplo, la palabra empowerment es una palabra del Banco Mundial, empoderamiento. Esa palabra fue usada de una manera que a mí también me gusta. Es una palabra que devuelve a la plaza, o sea, devuelve al pueblo una capacidad de autonomía
que hasta el momento no había aparecido en esos discursos, porque se la presupone. ¿Qué político no presupone una posibilidad de autonomía? ¿Y qué político nos dice, bueno, autonomía, pero ahí no más, acá está el jefe, acá hay una decisión, etcétera? Pero al decir empoderamiento, que quizás hubiera sido mejor la palabra, porque también hay ciertas palabras que están más imantadas que otras. Esta ya fue muy usada por grupos autonomistas, pero finalmente estaban financiados por grandes ONG mundiales. Entonces era mejor usar otra. Creo que hay que decir estas cosas, hay que decirlas con simpatía hacia la presidenta y con diálogo hacia la presidenta. Y en ese sentido me parece que la expresión empoderamiento, que quizás la podamos usar de otra manera, presupone nuevas formas de organización, nuevas formas de uso de la palabra en vinculación con formas de organización. Cómo usar el pasado, por ejemplo, la cámpora, cómo usar el pasado de modo que no sea un pasado fijo, que aparezca un cámpora real y que al mismo tiempo deje de destilar esa melancolía que este personaje interesante de la política argentina, porque era un personaje conservador que aceptó otro destino. Esa para mí es una definición de la política interesante, la de Cámpora. Era alguien que era un dentista en San Andrés de Giles. ¿Quién podía esperar? Uno lo ve en las fotos de los años 40, los discursos de la plaza, es el que aplaude enseguida. Era el leal a Perón, de una forma de la libertad que todos criticaban, es el que decía lo mismo que decía Perón. Y sin embargo se dejó rehacer, cosa que no le gustó a Perón, y pudo haber parado eso, y no lo paró. O sea, introdujo una situación extraña y atípica en el sistema digamos, que había generado Perón en torno a su persona. Le fue difícil romper eso, porque al convertirse en el tío, al ser vivado su nombre, produjo una fisura interesantísima en la historia argentina, Cámpora. Sin darse cuenta, el discurso de él en el Congreso, los que estuvimos en la Plaza de Mayo lo recordaremos, decía, esto no lo pedí ni lo busqué. Hicieron un lío bárbaro para su vida, porque, o sea, ser presidente y encima sospechar que eso iba a la pelea con Perón, que no podía ser aceptado por Perón. Eso no lo peleé, no lo busqué, no lo quise. Eso es muy auténtico lo que dijo. Y sin embargo siguió hablando de la resistencia, siguió promoviendo la relación Cámpora, agrupación de la Cámpora, debe ser también examinada con más detalle, con más precisión, con más apelación a la historia. Y por último digo la frase, porque la presidenta tiene un estilo de argumentación que por momentos no es conveniente, me parece. Pero, si me permite dar un ejemplo. Pues yo creo que en el futuro vamos a tener que hablar más así. Buena parte de la posibilidad de que esta experiencia fundamental del pueblo argentino prospere en otros capítulos, con otros personajes, con las memorias que sepamos recoger de las acciones que estamos haciendo, y con una fuerte participación de la presidenta en el lugar que sea, pero va a tener que prosperar de esta manera, hablando de esta manera va a tener que prosperar. Por ejemplo, el argumento fundamental que en el 2001 ningún economista, ningún diario, ni La Nación, ni Clarín, nadie dijo que iban a vulnerar los depósitos de la clase media. Y ahora que no se lo va a hacer, lo dicen todos estos que antes callaron. Bueno, esa era la médula del ejemplo. Pero en la mitad del ejemplo se acordó de una cosa, dice, esto lo pueden leer en internet. Entonces dedicó 3 minutos, 4 minutos a hablar de la ventaja de internet en las escuelas, de la conectividad, con lo cual al final de la anécdota tan fuerte se debilitó un poco. Eso lo digo porque es un tema fundamental del gran escritor alemán Erich Auerbach, en su libro Mímesis, examina ese mismo mecanismo en Ulises, que es un momento violento porque Ulises vuelve y se hace lavar los pies, como todo huésped se lava los pies cuando vuelve a la Itaca, y la sirvienta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Euriclea, le lava los pies como a un paciente cualquiera, que se lo homenaje así, pero al lavarle la pantorrilla descubre la cicatriz de una casa. Es un momento fundamental, y hay 3 páginas posteriores donde se describe la casa de un jabalí y se pierde el suspenso totalmente, y cuando al final termina ya está Ulises agarrándole el cuello a Euriclea diciendo, no quedas viva si dices esto, estaba de incógnito. Por eso ese capítulo se llama La cicatriz de Ulises.
Bueno, digamos, la presidenta descubre la cicatriz de lo que tiene que hablar, y tiene el argumento preciso, pero a la manera del relato clásico, tal como está en Homero, lo desvía, utiliza 3 páginas para internet que interesan menos para la fuerza del ejemplo que tiene. Cuando vuelve está un poco diluido. Eso es lo que me pasó a mí al escucharla. Yo creo que se puede hacer la pregunta: ¿se puede conversar sobre esto o no? ¿Se debe conversar o no? ¿Y con quién? ¿Y ese quién? ¿Puede ser ella? Es decir, esto lo veo de tanta importancia que estas preguntas pueden hacerse. Y el último ejemplo: la patria son nosotros. Yo se lo escuché por primera vez en Puerto Madryn. Es un hallazgo esa frase, me parece, pero se puede usar de muchas formas. Lo dijo en La Plata otra vez a propósito de la solidaridad. Ahí significaba la solidaridad. Y ahora es como una consigna que a todos nos gusta, porque tiene algo de enigmático, de difícil de interpretar, y tiene que ver con el empoderamiento, es decir, con la capacidad de la acción popular tomando el destino en sus manos, que es una frase que está en Alem, en Irigoyen, en Perón. O sea, ahí no se está inventando nada nuevo, es la frase de la historia del pueblo argentino. Ahora, tiene cierto aliento sartreano, el infierno son nosotros, el desastre, si siempre en el otro hay una verdad que yo no poseo enteramente. El otro dice mi verdad, dice que puedo ser solidario, pero al ser solidario yo tengo que cambiar, estoy en la obligación yo también de ser otro, no de dedicarme solo al otro, que sería algo evangélico y cristiano y nada más, sino algo que el cristianismo tiene. Mr. Eckhart tiene lo mismo, cuando dice lo que importa son nosotros, es porque vacía su yo, anula algo de su yo. Entonces también eso hay que hacerlo necesitados nosotros de revisar nuestras identidades, que parecen tan fáciles, que hablamos tan fáciles de ellas, que le metemos la tapa a cualquier otro. Yo para mí ya no creo que sea así. Si son los otros algo que tienen nuestra verdad también estaba bajo el juego de una interrogación propia. O sea, la patria son nosotros, quiere decir muchísimas cosas, no es solo la solidaridad con los inundados, sino es una capacidad de autointerrogación donde también debemos cambiar, donde también debemos ser otros. Y eso está no solo vinculado con la tradición especialista, porque la presidenta escucha mucho, probablemente lea mucho también, pero la capacidad de un líder político importante en Latinoamérica siempre fue la de no escuchar en vano, y casi todos son escuchas distraídos, porque son personajes. Me acuerdo de Brizola, que era eso, muy orgulloso, no dice nada, pero qué bien lo que usted me dijo, el próximo discurso lo repito, no dice, me pasan 5 meses y después lo incorporó, lo deglutió, lo masticó de una forma y aparece dicho con una cosecha de muchas otras escuchas. Imagínense si nosotros, que hablamos bastante, pero somos personas que hablan en lugares más restrictos, hablamos mucho y escuchamos mucho, y a veces nos olvidamos quién nos dijo algo, y si repetimos una frase de otro, y por ahí le contamos la misma novedad a otro que nos acaba de contar hace 5 minutos. Ese es el secreto de la conversación. Imagínense una presidenta que habla con todo el mundo. Evidentemente se nutre de frases que están en el tejido de todos los saberes que están circulando en una sociedad, sostenidos por libros, por memorias y por experiencias no necesariamente escritas. Entonces la frase apareció de algún lugar. Recuerda sin duda Sartre, recuerda un poco a Borges, el otro era él. Entonces, vamos a pedir al presidente que sea borgiano, aunque yo sé perfectamente que le gusta Borges. Y porque te tiene que gustar Borges, si dijo esa frase. Borges siempre está ese movimiento de ir hacia el otro y descubrir que eso que se quería el otro era donde estaba yo, donde yo sin saberlo estaba haciendo ese doble papel que me escindía definitivamente en una conciencia que estaba desamparada por un lado, pero angustiada por algo muy interesante, que es querer saber quién es. Bueno, te digo todo esto porque me parece que un poco porque uno es un viejo profesor, como se suele notar, no solo en mí, en muchos de los que hablan acá, no me parece mal eso, y otro poco porque el profesor son nosotros también. Es decir, porque los viejos profesores que ya estamos fuera de la universidad, de algún modo hablamos de una manera que mezcla lo que escuchamos en todos los lugares donde hablamos, donde repetimos frases, y en ese sentido me parece que lo que puede
permitir que esto tenga otro capítulo democrático que refuerce la democracia, republicano que refuerce un republicanismo más profundo del que habla Pañi todos los días, un estilo social avanzado más profundo que el que ahora tenemos, porque el tema de la minería y la soja hay que tratarlo con más seriedad y con más respeto al medio ambiente. Todo eso son grandes temas que tienen que aparecer, y en medio de esa aparición seguir hablando como hablábamos, seguir hablando con esta constitución de lenguaje que los ociosos pueden llegarle a decir barroco, ignorando dos cosas. Primero, que el barroco es una etapa fundamental no solo en la historia del arte, sino en la constitución del idioma del bebé, que de ahí salió el surrealismo, Dada, ignorando otra cosa mucho más fundamental aún, que ser ignorante de la historia del arte y de la historia de la escritura los hace malos y estúpidos políticos.